palabra y vida. Hoy es el martes de la 8ª semana del tiempo ordinario. Un martes que es 5 de marzo. Vamos a vivir nuestro último día del tiempo ordinario antes de comenzar el gran e importantísimo ciclo litúrgico de la Cuaresma, Semana Santa, Pascua, antes de emprender ese itinerario pascual que recorreremos a lo largo de poco más de 3 meses. Nos centramos en la palabra de Dios, que cada día acogemos con gratitud y tratamos de meditar. Del Evangelio según San Marcos hemos llegado hasta el capítulo 10, hoy los versículos 28 al 31 que dicen así: En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. El texto que acabamos de escuchar sigue inmediatamente al de ayer. Ayer contemplábamos nosotros el episodio en que uno fue a postrarse delante de Jesús, se arrodilla ante él para preguntarle qué es lo que tiene que hacer para heredar vida eterna. El desenlace del episodio fue triste. Aquel hombre se había marchado cabizbajo, se había marchado disgustado. ¿Por qué? Porque lo que le había dicho Jesús era algo que no entraba en sus planes. El venderlo todo para dar su importe a los pobres y luego, libre, seguir a Jesús como discípulo por el camino. No lo había hecho. Los apóstoles se habían asombrado. ¿Quién puede salvarse? Jesús había dicho, para los hombres imposible. Los hombres con sus propias fuerzas, con su propia decisión, no pueden salvarse. Pero para Dios nada hay imposible. Esto les había dicho Jesús. Ahora es de nuevo Pedro quien se hace portavoz de sus compañeros, de los apóstoles. Se puso a decir a Jesús. Fíjense la forma que tiene el Evangelio de San Marcos de narrarlo. No dice que le dijo a Jesús, sino que se puso a decir a Jesús. Esto implica una cierta insistencia, una cierta continuidad. No se trata de que dijera algo y ya está, y esperar una respuesta, sino que parece que se demoró en ello, que insistió en ello, se puso a decir: Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Hace muy pocos momentos ellos estaban inquietos, preocupados, asombrados. ¿Quién puede salvarse? Si es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que no un rico entre en el reino de los cielos. Y hay que entender que ellos no eran personas demasiado ricas, pero entendían que Jesús estaba invitando a un despojo muy completo, porque aquel hombre le había pedido que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres. Y esto así, tal cual, Jesús no se lo había dicho a nadie, ni siquiera a ellos, a los apóstoles. A ellos les había dicho: veníos conmigo y os haré pescadores de hombres. Lo de dejar la barca, las redes, o Mateo, que dejó
el mostrador de impuestos, con el dinero, todo eso era una consecuencia para ponerse a seguir a Jesús, pero no se había planteado como condición, como exigencia. Ellos lo habían hecho de buen grado. Mientras que aquel hombre que se había puesto de rodillas ante Jesús, el Señor se lo había pedido como algo previo al seguimiento. Primero, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego, ven y sígueme. La condición era evidente. Eso les había asombrado, les había preocupado a ellos mismos, quizá porque ellos mismos, aun habiéndolo dejado todo, de hecho, efectivamente, no tenían conciencia de haberlo hecho. Quizás si se les hubiera dicho desde un primer momento, dejadlo todo, vendedlo todo, dádselo a los pobres, quizás a ellos les hubiera costado igualmente. Por eso su asombro, por eso su preocupación, y si nadie puede salvarse, pues todo lo puede Dios. Pero ahora, una vez que Jesús se ha expresado así, una vez que Jesús les ha tranquilizado, diciéndole esto, que Dios lo puede todo, Dios puede y quiere salvar a los hombres, mucho más sereno, Pedro entonces ve que en la práctica él y sus compañeros han hecho lo que no ha hecho aquel hombre que se ha marchado entristecido. Nosotros lo hemos dejado todo, en la práctica, no porque tú nos lo hayas pedido expresamente, no lo pediste expresamente, pero nosotros de hecho lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahora, ¿qué pasa? Ya lo ves. ¿Qué tienes que decir? ¿Te sientes orgulloso de nosotros? Pedro seguramente, ahora que ha entendido las cosas mejor, se siente rebosante de orgullo. Y Jesús va a darle la razón. Tiene razón Pedro. Realmente pueden sentirse satisfechos los apóstoles y todos los que han actuado como los apóstoles. Os aseguro, les dice Jesús. Con esto empeña su palabra. Es algo importante, algo serio, lo que él va a decir. Os lo aseguro. Que quien deje casa, hermanos, hermanas, antes de repasar esta lista de cosas, vamos a hacer una observación. Jesús no dice que quien deje todo eso vaya a conseguir 100 veces más y la vida eterna, sino que va diciendo esto, o esto, o esto, o aquello. De tal manera que bastaría con dejar alguna de estas cosas para gozar de la certeza que implica la promesa de Jesús. No se trata de un despojo absoluto y total, sino del despojo de algo importante para la persona y que se hace por amor a Jesucristo. Eso es merecedor del reconocimiento de Dios y de la vida eterna como premio, no sólo de la vida eterna, también de las persecuciones. Y empieza a enumerar casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras. Son 7 cosas, un número de plenitud, un número de perfección que encierra todos los tesoros afectivos y materiales que el hombre puede gozar y tener legítimamente en este mundo. Y se promete el 100 por 1 en casas y hermanos, hermanas y madres e hijos y tierras. Se han dicho 6 cosas, no 7. Se ha omitido padres, pero se añade, y en la edad futura, vida eterna. Con lo cual se completa el número de 7, sustituyendo, como hemos visto, padres por vida eterna en el siglo futuro, no en esta vida, no en esta tierra.
Comienza la lista por casa. Quien deje casa. Fíjense que no está diciendo quien deje casas en plural. No se trata de casa como riquezas, como posesiones, como quien dice campos o tierras. La casa es el hogar. Y el hogar, la casa es el lugar de la seguridad. Es el ámbito de lo privado. La casa es el techo y los muros que nos dan la necesaria seguridad para ser lo que somos, para desarrollarnos. Recuerden cómo el Evangelio nos hablaba de Jesús en Nazaret. En el hogar de Nazaret, Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios y los hombres. Este crecimiento no se consigue sino al abrigo de un hogar, de una casa. Dejar la propia casa por amor del Señor o del Evangelio, además de suponer abandonar la propia seguridad, el propio ámbito donde uno se ha desarrollado, implica abandonar muchas veces el terruño, el paisaje familiar, la patria, aquello que nos ha rodeado, nos ha envuelto con una especie de manto protector en los años en que hemos estado creciendo. Dejar la casa por amor a Jesús y al Evangelio implica aceptar permanecer a la intemperie, como el Señor que dice en el Evangelio que las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, no tiene él tampoco una casa propia. Esto lo primero. A continuación menciona Jesús a hermanos o hermanas. Es otro vínculo familiar importante. Los hermanos siguen estando allí cuando los padres, cuando los abuelos, cuando los antecesores, ya por ley de vida, han desaparecido. Ellos son nuestro lazo de unión con el pasado, con las tradiciones familiares, con nuestro estilo propio. Los hermanos son apoyo, son fuerza. Dejar hermanos o hermanas significa aceptar otras relaciones fraternas, no basadas en la carne y la sangre, no basadas en el parentesco, sino apoyadas exclusivamente en la palabra del Señor. Recibir de Dios nuevos hermanos o hermanas, amarlos como tales, apoyarse en ellos como en tales, ser el apoyo de los demás como verdadero hermano. Dejar madre es algo muy fuerte y muy importante, porque la madre es nuestro origen. Jesús dejó a su madre en Nazaret para partir al Jordán y empezar su vida pública, recibiendo el bautismo, ayunando en el desierto y luego emprendiendo su vida verdaderamente de profeta itinerante por todas las ciudades y pueblos de Galilea y de toda Palestina. Dejar la madre es dejar el origen de la propia vida, es dejar uno de los amores santos, grandes, que un hombre puede tener. Y dejar padre, que es lo quinto a lo que Jesús se refiere, es de alguna manera fiarse de nuevo de la palabra del Señor, que nos dice que no llamemos a nadie padre sobre la tierra, porque sólo uno es nuestro Padre. Quien abandona a su padre por amor del Señor o del Evangelio es porque está haciendo un acto de fe en la palabra de Jesús y está recibiendo un nuevo Padre, el del cielo. Así se expresó el hijo de Pedro Bernardone, el que el mundo conocería como San Francisco de Asís, que ante las exigencias de su padre para que devolviera incluso los vestidos, él se despojó de todo y dijo: yo no tengo ya por padre a Pedro Bernardone, sino que soy hijo
de Dios. Dejar hijos también supone algo grande, importante. No supone abandonar responsabilidades. Atención, los hijos no son solamente los hijos de la carne, nacidos de una generación humana. Los hijos son, en general, nuestras obras, nuestras producciones, aquello que ha tenido origen en nosotros, no sólo en nuestro cuerpo, no sólo en nuestros afectos, también en nuestro ingenio, en nuestro trabajo, en nuestro talento. Son los hijos también nuestras obras, y uno deja hijos no por comodidad, no para no tener que preocuparse de su educación, de su alimentación. No, de eso no se trata. Se trata de dejar todo lo nuestro para recibir todo de Dios. Y dejar tierras es dejar todo lo material, es dejar riquezas, propiedades. La tierra, en cuanto sustrato del hombre, ha estado más bien reflejada en aquello de dejar casa. Aquí, dejar campos, tierras, es dejar riquezas materiales, dejar propiedades. Pues bien, Jesús, a quien esté dispuesto a dejar alguna de estas 7 cosas, o casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí, por Cristo Jesús, y por el Evangelio, por la doctrina que él predica, ese recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más. Se hace buen negocio optando por Jesús, pero hay que dar ese paso tremendo en la fe. Solamente se recibe dejando, abandonando lo nuestro. Solamente alcanzamos vida eterna perdiendo esta vida nuestra, dando esta vida nuestra por amor de Cristo